Hola, bendiciones, mis hermanos del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos a el programa Leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en el día 48 y nos corresponde los capítulos 20 y 21 del libro de Números de Israel en el desierto a la sombra de la Shequina. Y desde el capítulo anterior, el 19 y el 20 que nos corresponde para hoy, ha pasado una cantidad de años considerable, una brecha de tiempo que prácticamente nos lleva al final del peregrinaje de Israel por el desierto. Pudiéramos decir en este contexto que todos estos años que transcurrieron desde el capítulo 19 hasta el 20, Israel está a orillas de la tierra de Canaán, por supuesto, en el lado oriental, en la tierra de Galaad. La historia de la conquista de Galaad va a ser de gran relevancia para futuros estudios. Así que vamos a estar muy atentos a las instrucciones de hoy. Tenemos, por ejemplo, en el capítulo 20 la roca herida y la muerte de Aarón, y en el capítulo 21 la serpiente de bronce levantada en el desierto y la conquista de los territorios de Sejón y de Og del lado oriental. Esto va a ser de gran relevancia, así que creo que va a ser un capítulo muy interesante. Por cierto que los próximos capítulos estaremos hablando de temáticas que también nos ayudarán a comprender las profecías principalmente de Apocalipsis, cuando estudiemos la historia de Balac y Balaam. La recomendación, como siempre, es acercarse a Dios a través de la oración. Algunos me han dicho, ¿por qué no ora antes y después de cada lectura? Yo lo hago, pero lo hago de manera personal. La idea es que tú también lo hagas de manera personal, que mi oración no sea tu oración, que tu oración sea tu contacto personal con el Señor Jesús, como muestra de agradecimiento y pidiendo la dirección divina. Puedes pausar el video, haz tu oración y una vez que hayas terminado, entonces no olvides suscribirte al canal. Te suscribes al canal y estamos listos para leer los capítulos correspondientes para hoy. Comenzamos entonces con el versículo 1 del capítulo 20. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. No tenemos fecha, pero yo creo que ya han transcurrido por lo menos 38 años desde que salieron de Egipto. Están a la frontera de Canaán. Llegan al desierto de Sin en el mes primero de uno de los años finales y acampó en el pueblo en Cades. Allí murió María y fue sepultada. María, la hermana de Moisés. También a Aarón le tocará la suerte de morir en o por lo menos su historia se registrará en este capítulo. Dice el versículo número 2, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. A ver, no era la primera vez que esto sucedía, pero Dios había sustentado a su pueblo durante todos los años. A raíz de esta necesidad básica, las personas se quejan. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Esta es la demostración de una nueva generación también desagradecida. Porque Dios los había sustentado durante todos los años anteriores y ahora porque no tenían agua, porque habían llegado a un lado despoblado, un lado desierto, quizá un arenal. No quiere decir que todo el recorrido haya sido por un arenero, porque ellos tenían que también alimentar al ganado. Ahora que llegan a un lugar que no tiene agua para el consumo, se quejan. Y dice el versículo número 4, ¿por qué hiciste venir? Le están diciendo a Moisés, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Amigo, eso fue hace más de 30 años. Hace más de 30 años que ustedes salieron de Egipto. ¿Cómo es que ahora la nueva generación se queja? Quizás escucharon las quejas y las murmuraciones de sus padres y lo que están haciendo es repetirlas. Para que tú veas
cuán influyente podemos ser los padres en nuestros hijos en sus primeros años. Han pasado más de 30 años, han comido pan que Dios les envía y aún así también desagradecen por eso. Dios los ha sustentado durante todas las décadas anteriores y se atreven a decir cuando están a orillas de Canaán, ¿por qué nos sacaste de Egipto? O sea, hay un rencor histórico hacia Moisés. Pero es evidente que Dios los había sacado para introducirlos en la tierra de Canaán, pero sus padres rebeldes no quisieron entrar cuando debieron haber entrado. Ahora la mayoría de los habitantes de Israel han muerto, incluyendo a María, la hermana de Moisés. Y se siguen quejando. Versículo número 5, parte final. No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni granada, ni aún hay agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Hasta aquí todo bien en el caso de Moisés y Aarón. Como les dije, no es la primera vez que esto pasa, ya habían pasado, hace más de 30 años atrás, habían pasado por una circunstancia similar de escasez de agua. Dios endulzó las aguas de Mara y Dios les dio agua de una roca, de la peña de Oreb. Y teológicamente se habla que Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti, y Jesucristo es el agua de vida. Esta roca, esta peña, debía representar la obra de Cristo en favor no solo de Israel, sino en favor de toda la humanidad. El sacrificio de Cristo como cordero inmolado en la cruz del Calvario se refleja en el golpe que Moisés dio a la peña hace 30 años o más de 30 años atrás. Se refleja allí. Y como el sacrificio de Cristo sería uno solo y fue suficiente para cubrir el pecado de toda la humanidad, aquella humanidad que acepte por fe ese sacrificio, entonces ya no es necesario que el Señor sea sacrificado de nuevo. Por eso fue que se abolió, y vamos a hablar de abolir en términos de sacrificios. Ya no es necesario un templo donde se sacrifiquen animales constantemente, porque estos animales eran símbolos de Cristo. No confundir las leyes ceremoniales, las leyes rituales, las leyes de los sacrificios, incluyendo hasta la misma circuncisión, no confundir con los principios establecidos por Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Y te voy a poner un ejemplo, que yo sé que hay personas que están despertando con respecto a esta verdad. Hay otros que son todavía un poco renuentes a aceptarlas, que es el tema del Shabbat, del sábado como séptimo día santificado por Dios. Ay, hermano, ¿usted sí habla de eso? Sí, hermano, y seguiré hablando hasta el día que Cristo venga. Porque creo que esto es donde más necesitamos nosotros enfatizar un mejoramiento en nuestras iglesias, el tema del Shabbat. ¿Qué es lo que pasa? Que como ya no se hacen sacrificios de corderos porque no hay santuario y no es necesario porque ya el cordero fue sacrificado, Cristo molido por nuestros pecados, algunos dicen que todas las leyes quedaron abolidas, incluyendo los 10 mandamientos. Eso es falso, porque recuerden que hay leyes también y principios morales. No robarás, no matarás, no codiciarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y dentro de esa misma ley está la del Shabbat. Son principios morales, son leyes eternas, buenas. Y el Shabbat fue instituido en un mundo donde no había pecado. Hermano, yo sé que a algunos les incomoda esta temática, pero eso es lo que nosotros tenemos que tratar de mejorar. ¿De qué vamos a hablar? ¿De temas que ya estamos bien sólidos o en temas que tenemos que mejorar? Entonces, como ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y entendemos que la roca representa a Cristo, ya no hay que volverla a golpear porque Cristo no se va a volver a sacrificar porque su sacrificio fue suficiente para cubrir el pecado de toda la humanidad. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley. Estamos ahora en la disposición de obedecer. Y cuando Dios le dice a Moisés, háblale,
Es porque ahora tú y yo necesitamos hablar con Cristo. No necesitamos verlo crucificado como hoy en día hacen dentro del catolicismo, que lo tienen ahí todavía en la cruz. El símbolo de la cruz no quiere decir que Cristo está crucificado todavía, porque Él ya no es el sacrificio, lo fue. Ahora es el sumo sacerdote del santuario. Ahora hay que hablarle a nuestro sumo sacerdote para que Él interceda por nosotros delante del Padre. O nuestras oraciones van al Padre directamente, pero a través de los méritos de Cristo. Entonces, la instrucción que Dios le da a Moisés es: háblale a la peña. Dice el versículo número 10, y reunieron Moisés y Aarón Aarón a la congregación delante de la peña, de la roca, y Moisés les dijo: oíd ahora, rebeldes. Moisés está molesto, el hombre más manso del mundo está molesto. Y ha envejecido también, pensando y creyendo que el pueblo ha madurado con el paso del tiempo. Pero Moisés prácticamente aquí pierde los estribos y dice: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas. A pesar de la desobediencia de Moisés, Dios mostró su misericordia. Salió agua. Y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. No se las ha dado, pero Dios ya habla como que se las dio, porque Él se las va a dar, y eso está seguro, eso no hay duda de eso. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y Él se santificó en ellos. Dios cumplió, Dios proveyó. ¿Sabes que a veces hay cosas que no estamos haciendo bien dentro de nuestras congregaciones o como cristianos de manera personal o dentro de nuestros hogares? Hay cosas que no estamos haciendo bien. Moisés no hizo bien en golpear la peña. Sin embargo, la bendición del agua llegó al pueblo de Israel. A pesar de que hay cosas que no estamos haciendo bien, Dios aún envía sus bendiciones como muestra de misericordia. Y esto debe motivarnos a cada día mejorar. Pasamos de esta circunstancia y nos vamos a otra que tiene que ver con los descendientes de Esaú, con los edomitas, los de Edom. Edom era descendiente de, Edom se le decía a Esaú. Los edomitas eran descendientes de Esaú. Y Esaú era hermano de Israel, de Jacob. Por lo tanto, el pueblo de Israel y el pueblo de Edom eran familiares, eran descendientes de un mismo padre, de Isaac y de Abraham. Y la idea era que Israel pasara por en medio de Edom sin hacerle daño a Edom, porque eran sus hermanos. Pero Edom no quiso dejarlos pasar. Vamos a leer la historia y vamos a sacar una lección de aquí. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades diciendo: así dice Israel, tu hermano. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvieron en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, por en medio de la ciudad, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda, hasta que hayamos pasado tu territorio. O sea, Moisés envió un mensaje diplomático: no se preocupen, no tenemos intención de batallar contra ustedes. Ustedes son nuestros hermanos. Ahora, fíjate la lección que podemos extraer de aquí. Tú y yo, mi querido hermano y hermana, bueno, yo te considero mi hermano y mi hermana y espero que tú me veas de la misma manera, podemos estar asistiendo a diferentes congregaciones, pero tenemos la misma Biblia,
Tenemos la misma fe de ver al Señor Jesús venir en las nubes de los cielos. Hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Quizás tenemos algunos conceptos diversos con respecto a la adoración y con respecto incluso a algunas creencias bíblicas. Tenemos quizás conceptos que varían un poco. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron. Pero eso no quiere decir que no seamos hermanos de fe. Eso no quiere decir que no podamos sentarnos a estudiar la Biblia. Eso no quiere decir que no podamos mejorar e incluso cambiar nuestra perspectiva. Si yo tengo cosas que cambiar desde mi perspectiva teológica, yo estoy seguro que el Señor me va a corregir y creo que he aprendido muchas cosas a lo largo de estos años. Pero ¿qué es lo que pasa? Y quiero que quizás ustedes se centren a evaluar la realidad que están viviendo en nuestras iglesias. Dentro de una población, un barrio, una urbanización, una cuadra, un sector, pueden haber incluso hasta 2 o 3 congregaciones que se pueden reunir el mismo día, que viven como vecinos, pero no se tratan porque son de diferentes congregaciones. No, porque mi pastor es tal y el tuyo es otro, y tú crees esto, yo creo lo otro. Tenemos la misma Biblia y tenemos la misma convicción de que Jesucristo es Dios. ¿Por qué no nos tratamos? ¿Por qué Edom e Israel no se trataban si eran hijos del mismo padre? ¿Por qué se trataban como enemigos? Porque tuvieron una riña en el pasado, pero ellos se reconciliaron. ¿O es que acaso olvidamos la historia de la reconciliación entre Israel y Esaú? Que el mismo Israel envía embajadores delante de Esaú, Jacob envía embajadores para ver si su hermano todavía está airado, y ellos se abrazaron, se besaron, se reconciliaron y fueron a ver a Isaac, y ellos enterraron a Isaac cuando murió. Entonces ellos se reconcilian, pero nosotros mantenemos los rencores históricos. Israel y Edom parecía que estaban enemistados cuando sus padres se habían reconciliado. Y hoy pareciera que como asistimos a congregaciones diferentes, entonces somos enemigos. Hermanos, nos vamos a ver en el cielo, vamos a vivir por toda la eternidad juntos. ¿Y por qué no empezar a mejorar desde ahora? ¿Por qué no empezar a tratarnos bien desde ahora y ayudarnos mutuamente? Que tenemos creencias diversas. Ojalá el Señor, en esa unidad de fe, nos ayude a andar todos por el mismo camino, pero que no sea por mi interés personal, sino porque Dios a través de su Espíritu nos ha dirigido. ¿Cuál fue la respuesta de Edom ante la propuesta de Israel de pasar tranquilamente por su territorio sin hacerle daño a nadie? Bueno, dice el versículo número 18 que Edom respondió: no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Oye, qué respuesta tan agresiva para una propuesta diplomática. Los hijos de Israel dijeron, porque, oye, quizás nos entendiste mal, no queremos hacer ningún tipo de daño. Por el camino principal iremos. Y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de esas aguas. Déjame pasar solamente a pie, nada más. Pero Edom respondió: no pasarás, punto. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. ¿Y qué dijo Israel? Mira, yo aquí yo no busco pelea y listo, está bien. Si no quieres que pase, no paso, ya. No sucede así más adelante con el pueblo de Esbón, de Sejón de Esbón, en la tierra de Galaad. No sucede así lo mismo. ¿Qué pasa aquí? Que esta mala actitud de Edom se deja así por el momento, porque Dios todavía extiende la misericordia a Edom. En un futuro libro que les recomiendo que lo lean, aquí en el canal ya está explicado, el libro de Abdías, hay un juicio en contra de Edom por esta misma circunstancia. Y esta historia se va a venir repitiendo a lo largo de otros capítulos, de cómo la actitud de Edom contra su hermano Israel los condenó. No en ese momento preciso, pero se fue acumulando ese sentimiento, al punto de que fueron condenados. Hermanos, no podemos dejar que el tiempo de gracia se nos termine y seguir esas rencillas entre religiosos. Ese pensamiento que tienen algunos pastores de no, que me quieren quitar las ovejas, ni que fueran nuestras. Los seres humanos le pertenecemos a Dios. No le pertenecemos a ningún hombre ni a ningún sistema religioso. Somos hermanos de fe donde quiera que estemos. Así lo veo yo, no sé cómo lo verás tú. Lo cierto es que esta parte de la historia termina diciendo en el versículo 21, no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él.
Va, cero pelea. Ya a partir del versículo 22 se nos muestra el evento de la muerte de Aarón. La muerte, hermanos, ha sido un tema que yo he tenido la oportunidad de tocar varias veces aquí en el canal y mantengo el mismo concepto. Cada vez que estudio el tema de la muerte mantengo el mismo pensamiento. La muerte es un estado de inconsciencia. El sabio Salomón dijo, los que vivimos sabemos que hemos de morir, pero los muertos nada saben. Aarón va a morir. Ese concepto que ahora tenemos en nuestras iglesias de que si te mueres te vas al cielo o te vas al infierno, eso es un concepto que tiene una proyección errónea sobre Dios mismo. Hay una historia que se le conoce como la historia del rico y Lázaro de Lucas 16, donde muchos utilizan esta historia para apoyar la creencia de un infierno o una tortura de fuego por toda la eternidad. Hay personas que anhelan que esto sea así. Y por más que se le explica, y mire, parece triste, pero hay personas que piensan que realmente Dios va a castigar a las personas por toda la eternidad, manteniéndolas conscientes en una tortura. Y incluso hay personas que me dicen, pero ¿cómo será el castigo de aquellas personas crueles, despiadadas, miserables, asesinos, violadores? ¿Solamente van a morir y ya y pierden la conciencia? Sí, así es. Así mismo es. Si quieres saber más sobre el tema del juicio, el lago de fuego, el gusano que nunca muere, la historia del rico y Lázaro, o las veces que la palabra infierno aparece en la Biblia, yo te invito a que estudies los evangelios aquí en el canal, hago una explicación. También hago una explicación del libro de Apocalipsis, con mucho más detalle que no me daría tiempo a explicar en este momento. Pero lo que sí les puedo decir es que la muerte es indeseable, nadie quiere morir. Yo no creo que Aarón hubiese querido morir, pero sabía que iba a suceder. Todos sabemos que en algún momento tenemos la posibilidad de morir. No todos moriremos, porque la Biblia lo dice. Algunos estarán en pie cuando Cristo venga, pero todos estamos en la posibilidad de morir. Y la naturaleza humana está consciente de eso, aunque no lo queramos. ¿Qué pasa? Que esta historia a veces es mucho más impactante de lo que nosotros nos imaginamos. Porque Moisés y Aarón habían transitado por el desierto durante todos esos 40 años, ambos habían enfrentado al faraón, vieron las maravillas del Señor. Aarón cometió errores al construir, al crear, al elaborar un becerro de oro. Y yo me imagino que mientras ellos subían la montaña para despedirse, yo me imagino que ellos conversaron sobre todo eso. Si tuvieras la oportunidad de retroceder el tiempo, porque creo que todos hemos perdido un familiar. Si tuvieras la oportunidad de retroceder el tiempo antes de la muerte de un ser querido, un hermano, un padre, una madre, un hijo, qué triste. Yo espero no pasar por esa experiencia de perder un hijo. Pero si pudiéramos retroceder el tiempo, ¿cuáles serían nuestras últimas palabras, nuestras últimas expresiones antes de ver cerrar sus ojos y de exhalar su último aliento? Seguramente aprovecharíamos más el tiempo a conversar muchas cosas. Estos dos paladines, Moisés y Aarón, ya envejecidos, quizás deteniéndose mientras caminaban por la montaña porque sus pies estaban cansados, quizás se detuvieron para reflexionar, para abrazarse, para llorar juntos, para reír, para recordar hermosos momentos juntos. Quizás Aarón diciendo, oye, cuánto me arrepiento de haber hecho el becerro de oro y cómo me dolió ver a perder a mis hijos de esa manera. No sé qué se habrán dicho porque la Biblia no registra esas historias, pero yo estoy seguro que hablaron y conversaron y se expresaron el sentimiento. Y yo me imagino el nudo en la garganta de Eleazar, el hijo de Aarón, al saber que su padre iba a morir y que él iba a bajar con las vestiduras sacerdotales. Dice el versículo 22, partieron de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación, y vinieron al monte Hor, y Jehová habló a Moisés y Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, o sea, va a morir. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebelde a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Ni siquiera Dios le tomó en cuenta lo del becerro de oro, simplemente hace referencia al último, la última falta, las aguas de la rencilla. No quiere decir con esto que Aarón se perdió. Lo que quiere decir es que murió y punto. Pudo haberse arrepentido. Tú sabes que hubo una resurrección cuando Cristo murió.
se abrieron las tumbas y hubo una resurrección de personas que salieron y hablaron con mucha gente. Yo no sé quiénes fueron esos que resucitaron, pero mira, hubiese sido interesante saber si posiblemente Aarón, Daniel, Isaías, Jeremías, no lo sé. No lo sé. Si no fue así, pues Aarón resucitará cuando Cristo venga por segunda vez. De eso no tengo la menor duda. Aarón será reunido con su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo le di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebelde a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. ¿Sabe que esto del tema del duelo, los psicólogos hablan que es necesario pasar el duelo? Y el duelo es parte de nuestra expresión de tristeza dentro de nuestra naturaleza, que nos dice que la muerte no es algo natural. La muerte no forma parte ni ha formado parte del plan de Dios. La muerte es un resultado del pecado. Si fuera verdad que aquellos que fueron buenos o que son buenos al morir se van directamente al cielo, no deberíamos sentir tristeza. Deberíamos estar felices de que ya están allá. Pero ¿por qué nos sentimos tristes? Porque sabemos que no los volveremos a ver. La única manera de volver a ver un familiar que entregó su vida al Señor es cuando Cristo venga. No lo vamos a ver al morir, ni tampoco se nos va a aparecer. El duelo es la demostración que la misma naturaleza reconoce que nadie se va a ningún lugar. ¿Para dónde se van los muertos cuando mueren? Al sepulcro, a la tumba, al Seol. No vuelve a tener conciencia, no tienen parte de lo que se hace debajo del sol. ¿Dónde estábamos antes de nacer? No existíamos. ¿A dónde vamos después de morir? Dejamos de existir. Esa es la realidad bíblica. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad bíblica. Y sin embargo, esto es un mensaje que nos llena de esperanza. Porque cuando tú duermes cada noche, cuando te acuestas, cuando descansas, tú renuevas tu fuerza y estás inconsciente de todo lo que está a tu alrededor. La gente dice que la vida es una sola, pero en realidad cada mañana cuando te despiertas es una nueva oportunidad de vivir. Cuando te acuestas prácticamente ya terminaste tu jornada y podemos descansar tranquilos si nos ponemos en las manos del Señor, y si despertamos al día siguiente tendremos una oportunidad para comenzar de nuevo. Los muertos nada saben, los vivos tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Vamos a terminar con el último capítulo, hoy solo son 2 capítulos, y el versículo 1 del capítulo 21 dice que cuando el cananeo, rey de Arab, que habitaba en el Neguet, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel, y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Aquí tenemos la primera victoria de Israel. Pero también vemos ya vimos la primera victoria contra el cananeo, y ahora vamos a ver una derrota por desconfiar en el Señor, desconfiar de Dios. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, porque como no pudieron pasar por en medio, porque Edom no se los permitió, y ellos logran una victoria en Horma, pudieron haber pensado, podemos lograr una victoria también contra Edom, pero Moisés dijo, no, nada de pelea contra Edom, ellos son nuestros hermanos, vamos a rodear la tierra. Así lo permitió Dios, pues vamos a darle así. Y como ellos no pudieron pasar por en medio de Edom, sino que tuvieron que rodear, caminar más, el camino era tedioso, comienzan las quejas. Y se desanimó el pueblo por el camino, dice el versículo número 4. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Ya no pueden hablar en contra de Aarón, porque Aarón está muerto.
¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Otra vez el mismo cuento. Amigo, eso sucedió hace más de 30 y pico de años. ¿Cómo es posible que ustedes van a seguir quejándose por algo que sucedió hace 30 años y han visto las maravillas del Señor? Han visto las maravillas. Han comido pan que cae del cielo y aún así son desagradecidos porque lo llaman pan liviano. Tomaron agua y se quejan. Y así es el ser humano, fácil para olvidar. Nos ha sacado de este desierto. No hay agua para beber. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Oye, una muestra de desagradecimiento total. ¿Cómo tú le vas a llamar pan liviano un pan que cae del cielo? Hoy no somos, mira, es muy fácil hablar de Israel, pero es muy probable que seamos muy parecidos a ellos. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel a causa de la serpiente. No fue que Dios envió las serpientes ya estaban ahí, siempre estuvieron allí. Solo que la protección del Señor impedía que las serpientes se acercaran. ¿Qué hace? Pan liviano. Yo lo descuidé. Usted. Entonces, bueno, yo me retiro. El Señor se aparta su protección y se ven las consecuencias. Y muere gente. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuese mordido y mirase a ella, vivirá. Fíjate algo interesante aquí. Ellos reconocen que se equivocaron. Pero el reconocimiento, el decir he pecado, no implican que ahora no deban ejercer fe a la palabra de Dios. ¿Ustedes reconocen su falta? Bueno, yo les voy a hacer esta propuesta. Si se quieren sanar, tienen que mirar una serpiente y al mirarla, ustedes se van a sanar. ¿No tiene lógica? O sea, ¿cómo yo voy a mirar una serpiente y me voy a sanar? ¿No tiene lógica? Hermanos, la fe humanamente no tiene lógica. Así de sencillo. ¿Cómo yo voy a creer y voy a pensar que un hombre que murió, ahorita estamos en el momento que se está grabando este video, es año 2026. En el año 2031 se cumplirán 2000 años del sacrificio de Cristo en la cruz. Para muchos Cristo fue un buen hombre, un buen profeta, un buen líder, un rabino. Para muchos Cristo sigue en la tumba. Para los cristianos, para nosotros, y lo digo también de manera personal, yo creo que Jesús no está en ninguna tumba. Yo creo que Jesús resucitó al tercer día, ascendió al cielo y hoy está delante de la presencia del Padre intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Eso se acepta por fe. Humanamente no tiene lógica de que un hombre resucite. Humanamente no tiene lógica que un hombre ascienda al cielo. Humanamente no tiene lógica de que haya un santuario en el cielo y que Él esté allí delante de la presencia del Padre. No. Como no tenía lógica ver una serpiente, que por cierto, esa serpiente no solamente era el símbolo de las serpientes que estaba mordiendo Israel, era el símbolo del pecado, porque fue una serpiente quien engañó a la mujer para desobedecer a Dios. Y Jesucristo dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por la fe, yo observo el sacrificio de Cristo que redime y me perdona de mis pecados. Eso se acepta por fe. Pero si yo rechazo la obra de Cristo e intento ganarme la simpatía de Dios por obra, no lo voy a lograr. Las personas tenían que ejercer por fe que esa serpiente, al mirarla, le iba a proporcionar sanidad. Dios a través de la fe. No a través de la serpiente, sino a través de la fe. Y esa serpiente representa a Cristo. ¿Por qué un símbolo del pecado representa a Cristo? Porque Cristo asumió nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y molido fue por nuestras transgresiones.
Así que esa serpiente representa el pecado, pero representa a Cristo llevando nuestro pecado. Y yo debo mirar a Cristo en la cruz, aunque no está allí en este momento, por fe, con su obra redentora, y lo debo mirar hoy en el santuario en su obra intercesora. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si las personas no creían que al mirar la serpiente se sanarían, que no iban a mirar y se iban a morir. Pero el que creía se sanaría. Y yo creo que había personas que tenían fe y confiaron en la palabra del Señor y lo hicieron. Moisés hizo una serpiente de bronce, dice el versículo número 9, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente y vivía. Eso es ejercer fe. No hay lógica por ningún lado, pero hay fe. Por cierto que el símbolo de la medicina es una serpiente en una asta. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Observen para que vean una ambulancia o vayan a un hospital, una clínica, y se darán cuenta que el símbolo de la medicina es una serpiente enrollada en un asta. ¿Tendrá algo que ver con la sanidad de estas personas? No lo sé. Habría que preguntar a los médicos. Versículo número 10. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot, y partieron de Obot y acamparon en Ije-Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol, es decir, al oriente. Partieron de allí y acamparon en el valle de Serec. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto, que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es el límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, un libro que escribió no sé quién, pero era un libro que hoy no está en la Biblia, el libro de las batallas de Jehová, lo que se hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón y en la corriente de los arroyos, que va a parar en Ar y descansa en los límites de Moab. Hay unos libros que nunca formaron parte de la escritura, que son libros históricos, pero el Señor no permitió que estuvieran en su palabra. No son libros inspirados, sino simplemente referencias históricas. Versículo número 16. De allí vinieron a Beer. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico. Vamos a leer una poesía que en castellano no tiene rima, pero en hebreo debe ser muy hermosa. Dice: sube, oh pozo, y a él cantad. Pozo el cual cavaron los señores. Lo cavaron los príncipes del pueblo, y el legislador con sus báculos del desierto vinieron a Matana. Y de Matana a Naaliel, y de Naaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga que mira hacia el desierto. Ya a partir del versículo 21 vamos a ver dos victorias en los campos de Galaad, de Israel en contra de Sejón, rey de Hesbón, y en contra de Og, rey de Basán. Dos reyes que serán proverbiales a lo largo de la historia de Israel, incluso los vamos a ver en los Salmos, cómo se repite esta victoria. Esta es una victoria importante a orillas del río Jordán. A diferencia de la actitud que tuvo Israel con Edom, que fue pacífica, aquí Israel vuelve a dar una introducción diplomática para poder pasar por en medio del pueblo de Sejón, pero Sejón no quiso e Israel batalla contra ellos. Dice el versículo 22, entonces envió Israel embajadores a Sejón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, ni beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos, hasta que pasemos tu territorio. Lo mismo que le dijo a Edom. Mas Sejón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que se juntó Sejón con todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jahaza y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc. Esto no fue de la noche a la mañana, tuvo una pelea de varios días. Hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo,
en Hesbón y en todas las aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sejón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes contra el rey de Moab, y tomando de su poder toda la tierra de Arnón, por tanto dicen los proverbistas, venid a Hesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sejón, porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Sejón y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, persiste pueblo de Quemos. Quemos era el dios de Moab. Fíjate que esta historia es de gran relevancia, porque en el próximo capítulo, cuando veamos a Baalán y a Balac, Balac era el rey de Moab, era moabita. Y los moabitas habían sido subyugados por Sejón, rey de Hesbón. Y si el que los tenía subyugados fue derrotado por Israel, el miedo que tenía Moab era ser derrotados por Israel. Pero Israel no tenía propósito, no tenía ningún interés de pelear con los moabitas. Fueron los moabitas los que por miedo se buscaron a Balaam. Eso lo vamos a estudiar en el próximo capítulo, no se lo pierda. Que de hecho hay una referencia apocalíptica con respecto a Balaam. La doctrina de Balaam, que hoy persiste en algunos lugares. Resulta ser entonces aquí que se lanza este proverbio y se le describe a Moab como pueblo de Quemos. Quemos era el dios de los moabitas. Y fueron puestos de su huida, y fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad, porque Sejón, rey de los amorreos. O sea, Sejón subyuga a Moab y Moab tiene miedo ahora de Israel. Más desbastamos el reino de ellos. Pereció Hesbón hasta Dibón y destruimos hasta Nofa y Medeba. Terminamos entonces con otra derrota propiciada por Israel hacia Og, rey de Basán. Y dice el versículo 31, así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés, no les tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste con Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que quedara uno, y se apoderaron de la tierra. Estos temas de las conquistas, de las muertes, de las masacres propiciadas por Israel, son muy criticadas por aquellas personas que no entienden el contexto. En el capítulo 31 de Números, que estudiaremos más adelante, yo hablo un poco acerca de la justicia retributiva. Por cierto que ya ese video está grabado, pero lo vamos a leer en esta secuencia sistemática de la Biblia. Porque Dios, cuando manda a destruir y a conquistar ciudades enteras donde muere mucha gente, incluyendo niños y mujeres, lo hace después que ha dado demasiado tiempo de oportunidad. Hace un juicio retributivo. Hermanos, el tiempo de gracia todavía está a nuestro alcance. No esperemos hasta el final para tomar una decisión, porque sabemos que Dios juzgará. Y aunque la muerte es un estado de inconsciencia, igualmente la muerte es una consecuencia de nuestras rebeldías. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo de oportunidad. Hay un libro que se llama El fin del tiempo de gracia. Si has llegado a la altura de este video, al minuto 43 y 40 segundos, yo estoy dispuesto a obsequiarte un libro que te va a ayudar a entender el fin del tiempo de gracia, del doctor Marvin Moore, un libro excelente. Está en formato digital, te lo puedo compartir a través del WhatsApp, más 57 314 358 1359. Lo recibes, lo imprimes, lo encuadernas, lo lees y entiendes mucho más sobre esta temática. Lo cierto es, mis queridos hermanos, que Dios tiene un propósito. Esta tierra de Galaad después fue habitada por la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, porque Dios no obligó a estas tribus a cruzar o a vivir al otro lado del Jordán, en el lado occidental, en la tierra de Canaán. No obligó porque Dios no obliga a nadie. Y esto nos hace pensar que tú y yo hoy debemos tomar decisiones.
si estamos dispuestos a aceptar por fe la voluntad divina. La muerte puede llegar en cualquier momento, pero hoy podemos poner nuestra mirada por fe en la obra que Cristo hizo, hace y seguirá haciendo. Cuando Cristo venga, los muertos resucitarán primero, los que estemos vivos seremos arrebatados y cada uno recibirá una recompensa conforme a lo que haya hecho, cuyas obras reflejen la fe que hoy vivimos. Al leer estos capítulos y al comprender estos mensajes, yo sé, mi querido hermano, que se nos despierta el interés de seguir aprendiendo. Cuando aprendemos a confiar en el Señor, cuando aprendemos a aceptar su voluntad, nuestra fe se fortalece y podemos vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti en esta oportunidad, como en otras oportunidades anteriores, es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en una próxima lectura, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Shalom.